¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve, Doc. Ok, bueno, pues está trabando un poquito. Bien. Bueno, hoy vamos a terminar pues con lo de homicidio de recién nacido, así que pues vamos a verlo. Bueno, primero que nada, pues encadenándolo con el tema de aborto, les decía, ese escenario frecuente de pues encontrarnos un bebecito y que a veces saber si vivió o no vivió, pues hace la diferencia de si estamos ante un aborto o ante un homicidio de recién nacido. Entonces, bueno, esta es la etimología, ¿verdad? Ausencia, fare o fama, pues es hablar o hablar de, y el shedere, pues es dar muerte, ¿no? O sea, se entendía, pues, privar de la vida o dar muerte al que no puede hablar. Sabemos que era una práctica pues, muy antigua, relacionada sobre todo con fines ceremoniales, mágico-religiosos, sacrificar al hijo, al primogénito, sobre todo, o bien en algunas culturas, cuando había pobreza o necesidad de supervivencia, se llegaba a cometer este hecho, pero pues en la actualidad, desde que existe el derecho romano, pues es una práctica prohibida, el sacrificio de los hijos, y se entendía antes como infanticidio en buena parte del mundo, cuando eran los primeros 3 días de vida, y en algunos países, sobre todo del sistema anglosajón, pues se le considera neonaticidio cuando ocurrían las primeras 24 horas, ¿no? Para nosotros neonatos son los primeros 28 días, pero bueno, en la ley ellos entendían nada más las primeras 24 horas. ¿Vale? El móvil de este delito, pues por lo regular es la madre la que más frecuente a nivel mundial llega a cometerlo, pero también se puede observar en otros miembros de la familia o en cuidadores en un momento dado provocar este homicidio, siendo el más frecuente el llamado móvil de la honra o del honor, donde pues la mamá había tratado de ocultar el embarazo o, o bien pues no desea tener el hijo por la situación de que qué se va a pensar de, y pues lo privaba de la vida inmediatamente al nacer o lo abandonaba. También se ha visto en los casos de violencia familiar, maltrato infantil sería la medida más extrema, ¿verdad? O la situación más extrema, llegar a ocasionar el homicidio o las medidas disciplinarias bastante excesivas. Pues como les decía, se llegó a intentar atenuar el delito, bajarle la gravedad por aquello de la pobreza y la situación económica, y en muy raros casos, los típicos casos hollywoodescos de madres con enfermedades mentales, pero eso es poco frecuente, ¿no? Casi siempre va a ser o por maltrato o por este móvil de haber ocultado el embarazo. Bien, ¿hasta ahí dudas? No, doctor, todo bien. Muy bien, bueno. ¿Cómo se suele cometer este delito? Puede ser de manera activa o pasiva. En cuanto a lo activo, pueden ser pues golpes, traumatismos, el estrangulamiento, la sumersión del bebé en algún medio líquido para que se ahogue. Y ya de manera, digamos, pasiva, lo principal es el abandono, ¿eh? La privación de abrigo, de alimentos y líquidos, prácticamente dejarlo a la intemperie, a que las fuerzas de la naturaleza se encarguen, ¿no? Se desangre y se muera o muera de inanición. Esos son los métodos por los cuales se suele cometer. Bien, pues, ¿qué dice nuestro código? Fíjense, allá hasta abajo, ya no existe el delito de infanticidio, se quitó del Código Penal, pero lo que sí existe es el homicidio en razón de parentesco o de alguna relación de afinidad, ya sea sanguínea o civil, donde pues el que priva de la vida a una persona es quien comete el homicidio, no tiene mucho chiste el concepto, pero cuando quien priva de la vida es padre, es hijo, hermano o cónyuge concubino de la víctima, pues se le va a poner el doble de la pena. Para el homicidio simple suelen ser hasta 20 años, y aquí como pueden ver para el homicidio o grado de parentesco, sabiendo la persona que tiene parentesco, se le dan hasta 40 años de prisión. Entonces fíjense, ¿no? Qué diferencia de una mujer que a lo mejor iba a obtener 5 o 6 años por el aborto, si el bebé le vivió, pues se convierte ahora a un delito de hasta 40, ¿no? Sí. Que sí nos ha pasado, ¿eh? Bueno.
¿Qué busca la investigación médico-legal en estos casos? Generalmente, pues tenemos dos elementos de investigación, el bebé, el cuerpecito, y ocasionalmente, pues la presunta madre. ¿Qué exámenes nos van a servir? En el caso del bebé, pues determinar la edad gestacional, la viabilidad de la que hablábamos ayer, ver si hay signos de muerte intrauterina. A ver, vamos a ver si murió in útero, o bien si hubo vida extrauterina, cualquiera de esas dos cosas. En caso de haber vida, saber más o menos cuánto tiempo, y pues como en toda autopsia, causas de muerte y el intervalo postmortem o cronotanato diagnóstico. Vivió. ¿Cuánto tiene ya de muerto, más bien? Bien. Y en el caso de la madre, presunta madre, pues ver si tiene signos de embarazo reciente y signos de haber finalizado recientemente ese embarazo. Bien. ¿Qué es lo que vamos nosotros a investigar en estos casos? Bien, en el recién nacido la autopsia es un poquito distinta. Aquí primero abrimos primero en cuanto al cráneo, debido a la friabilidad de la masa encefálica y a la forma del cráneo, por lo regular, pues no agarramos tierra, ¿verdad? Pues, cortamos y separamos en pétalos los huesos aún no fusionados del cráneo a través de las fontanelas. Hay quienes incluso recomiendan que se haga debajo del agua para que el agua ofrezca mayor soporte, no se nos derrame. Y aquí abrimos primero el abdomen antes que el tórax, luego veremos por qué. Y también recordando que obviamente, y ustedes ya lo supieron en embrio, la anatomía del no nacido, del recién nacido y del adulto, las tres son muy diferentes en algunos casos. La anatomía y fisiología son distintas. Bueno, lo primero es, ¿cómo determinamos la edad gestacional? ¿Cómo, muchachos? Con la formación de los pulmones. No sabemos cuántas semanas tiene. Por el desarrollo de los órganos. Bueno, si tenemos un ultrasonido, pero ¿y si no? Los vamos a abrir a todos los bebés a ver cuántas semanas tienen. ¿Cómo le hacen ustedes en la clínica sin depender sin utilizar la regla de cálculo de semanas estacionales? ¿Con qué otro elemento podrían hacerlo? Una embarazada. ¿Con la fecha de la última menstruación? Pues sin tener la fecha probable de menstruación. ¿Ultrasonido? Con ultrasonidos, así de simple, ¿no? Bueno, aquí no los tenemos, ¿verdad? Pero podemos hacer las mismas medidas que podemos hacer en el ultrasonido, por su cefetometría, ¿no? Las longitudes, los perímetros, la talla, etcétera. Y para eso hay tablas percentilares. Nomás nos vamos a la tabla y vemos en qué semana estamos según el crecimiento, el peso también. Son maneras de saber. Y a simple vista también, que podemos ver cómo está el producto, si ya tiene pelo, cómo está la piel, ya tiene genitales desarrollados, las uñas, los ojos, etcétera, ¿no? Lo que también nos salta a la vista. Bien, muchachos, cuando ustedes se vayan al infiernado en un par de años, van a utilizar esta tabla, esta escala que se llama de Capurro, ahí ya la conocerán. El interno la tiene que aplicar prácticamente en 2-3 segundos y a cada parámetro que ven ustedes ahí, lo que es el pabellón auricular, el pezón, la glándula mamaria, el aspecto de la piel y los pliegues de la planta del pie, se da un puntaje. Tomamos los puntajes, hacemos un cálculo y tenemos la edad gestacional. Cuando ustedes reciben un bebé en pediatría y en el parto, inmediatamente le aplican esto. Entonces ya también es cosa de pura apreciación. Y se van a enseñar a usarla rápidamente. Esa es una manera. Obviamente esto es solo para los productos que ya vienen muy a término. Bueno, las medidas que podemos sacar son solo algunos ejemplos de las muchas que podemos utilizar. Un diámetro biparietal, ¿no? Es un caso CEMEFO. Y pues hay tabla. ¿En qué pensando idealmente en un percentil 50, pues vemos en qué nos cae la medida, ¿no? Pudiera ser. Pues para todo hay estas tablas y las podemos utilizar pues de manera manual, ¿verdad? El ultrasonido ya no las da en automático, pero pues pudiéramos requerirlas. Bien,
Ya tenemos cuántas semanas tiene, le dimos al productito y lo evaluamos. Lo siguiente es ver si era viable o no. Ya dijeron ahorita, el desarrollo de los pulmones sería el principal parámetro, ahora para viabilidad, no para gestacional, para viabilidad. También, qué tan desarrollado esté el encéfalo. También ya vimos, ¿no? Si ya pasa de la semana 24, pues ya forzosamente es viable, o que ya pase del medio kilo. También hay maneras como buscar ese punto de osificación que se llama de Becklar en el cartílago femoral, en los cóndilos, donde debería aparecer ese centrito de osificación también a la semana 24 medio. Podemos hacer unos cortecillos ahí al fémur a ver si tiene el punto de osificación. Yo nunca lo vi. Tenemos un ejemplo, un cóndilo femoral, y pues vemos que no hay puntito, ¿verdad? Un producto muy, muy pequeño. Probablemente era inviable. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No, doc. Bueno. Y por ejemplo, les digo, tenemos que valorar los pulmones y el cerebro, que ya sería cuando hagamos la autopsia. Pero, por ejemplo, este cerebro, ¿podría vivir este feto? No. No está desarrollado. Esto es aún muy, muy primitivo, en una etapa muy temprana. Si nace así, lo más seguro es que no viva, ni siquiera tiene circunvoluciones. No iba a vivir de ninguna manera. Bien. Entonces ya tenemos la edad gestacional. Lo medimos, lo pesamos, lo checamos. Si ya pasaba de la 24, ya era viable, o ya encontramos datos de que sí era viable. Lo siguiente es ver si la muerte de ese producto ocurrió dentro o fuera del útero, antes o después del parto. Si la muerte ocurre en útero, estamos hablando de un óbito. Y los signos característicos de un óbito, obviamente entre más pasa el tiempo, más se van a presentar. El producto se va descomponiendo, además porque está en un medio líquido, y llega a salir de color rojizo o color café achocolatado. La piel está macerada. ¿Se acuerdan? Es un dato que pregunta el certificado de muerte fetal. Nos preguntas cómo está la piel. Eso es precisamente, ¿está fresca o está macerada? Como todo cadáver, que al final de cuentas ya es, va a presentar los signos de descomposición, como es el enfisema subcutáneo, la acumulación de gas de descomposición. Y debido a que hay la autólisis del cerebro, se deshace, se vuelve friable, una masilla, pues los huesos terminan deformándose y cabalgando, como luego se diría, uno encima del otro, como un saco de nueces, y eso lo vemos en radiografía o ultrasonido y se le llama signo de Spaulding, que sería un signo pues muy seguro de muerte fetal, ya cuando el cerebro se descompuso y la presión intracraneana disminuyó, pero tiene la presión del líquido amniótico, pues el cráneo se colapsa y forma ese cabalgamiento. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una muerte inútero. Pues vean, color rojo o achocolatado, como lo quieran ver. La piel está macerada, o sea, es como cuando metemos la piel en alguna parte del cuerpo en líquido mucho tiempo, que empieza a tomar esta consistencia. Bueno, eso lo vemos, porque ya no hay sangre circulante y se empieza a descomponer todo, empieza a haber rendimiento de epidermis, en fin. Y aquí pues podemos ver la muy obvia causa de muerte del bebé, que fue una triple circular de cordón. El cordón se dio 3 vueltas sobre el cuello, o más bien el bebé se dio 3 vueltas en el cordón, y pues se asfixió. El producto murió inútero, como podemos ver. Si nosotros vemos así un bebé, sabemos que fue un óbito. ¿Sale? ¿Dudas? No, doc. No, doctor. Muy bien. Bueno, pues ahí vemos además que pues una muerte completamente natural. Bien. Y este es el signo del cabalgamiento, del Spaulding, donde podemos ver cómo ya los huesitos del cráneo, que ya no tienen, el cráneo ya no tiene presión, ya no está tenso, pues empiezan prácticamente a colapsar uno y a montarse uno encima del otro, que aplastan, ¿no? Eso lo podemos ver. También pudiéramos llegar a verlo en el momento de la autopsia, donde apenas empezaba a cabalgarse un parietal encima del otro, ahí lo distinguen, por la pérdida de la presión
intracraneana debido pues ya a la autólisis del cerebro, empieza a deshacer. Esos signos son de que el bebé murió inútero. Los signos de vida extrauterina, si no vimos que ya muerto inútero, pues tuvo que haber vivido. Y hay signos externos que ustedes van a reconocer muy fácilmente en todos los miles de partos que van a atender en el internado. El principal es el vérmix gaseoso, este unto blanco, pueden ver ahí en el bebé de la izquierda. Es una capa de tejido grasoso. Cuando sale el bebé, se empieza a desecar, la produce normalmente, se seca y forma una masilla blanca. Van a recibir muchos bebés con vérmix gaseoso, resbalosos, tengan mucho cuidado cuando los tapen, les caiga nunca. Ese es un signo de vida, tuvo que haber nacido y vivido, no hay de otra. Y el caput sucedáneo o cefalohematoma, le dicen algunos, que no es más que un hematoma o un acúmulo de líquidos en el vértice del cráneo debido al parto vaginal. Esto no lo van a presentar los que hayan nacido por cesárea, pero acuérdense, todos los hematomas, toda inflamación, toda reacción de inflamación solo puede ocurrir en vida. El bebé estaba muerto al nacer, no hubiera hecho el hematoma, ¿sale? Entonces, esto es muy común de ver, las mamás se asustan, piensan que su bebé parece extraterrestre, no sé, es normal. Lo va a ir reabsorbiendo solo, pero un bebé que llegásemos a encontrar por ahí tirado es un signo de vida. Tuvo que vivir para que se hiciera ese moretonzote, no ese hematoma. ¿Dudas? No, doc. Muy bien. Estos signos los podemos ver por fuera, pero va a haber signos internos que son los que se llaman dosimasias. Las dosimasias son pruebas que se hacen a los órganos para ver si funcionaron. Y en el caso de la vida, pues tenemos que saber si hubo vida a nivel de los pulmones, ver si respiró, ver si hubo alimentación, sería muy obvio, ¿verdad? Se puede alimentar muerto, y si hubo ciertos cambios circulatorios que ustedes ya conocen, si no se van a acordar. También pudiéramos considerar algunas de tipo neurológico, como la mielinización del nervio óptico, pero eso ya es más bien de un patólogo. Bueno, básicamente tenemos esos tres grandes grupos para el momento de la autopsia: lo respiratorio, lo digestivo y lo circulatorio. Bueno, dentro de esas pruebas, dentro de esa batería de dosimasias, que significa yo compruebo, yo confirmo, según el griego, la primera es ver a qué nivel están las cúpulas diafragma. Como ustedes ya lo habrán visto por ahí en su clase de imagen, o lo verán después, las cúpulas diafragmáticas en un adulto, en una radiografía de tórax, las vamos a ver en el 9º espacio intercostal. Son muy constantes, ¿vale? En un bebé, por el contrario, están normalmente en el 6º espacio, si es que respiró. Pero si el producto no respiró, no expandió el tórax, vamos a encontrar ese diafragma hasta el 4º espacio, o sea, prácticamente hasta el nivel del pezón, porque no expandió sus pulmones, no metió aire. Esas las hacemos básicamente, por eso abrimos primero el abdomen, para ver a qué altura está el diafragma. Si abrimos primero el tórax, pues le vamos a meter aire y se va a expandir solo. Por eso abrimos primero y revisamos desde el abdomen a qué altura se encuentra. En este caso, ahí medio grotesca la imagen. Si le contamos, acá está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y ya donde se está introduciendo a nivel del diafragma es el 6º espacio. Entonces, prácticamente sabemos que este bebé sí expandió el tórax, probablemente sí respiró. ¿Dudas con esa prueba? No, doctor. Bien. Luego tenemos otra dosimasia que muchos le llaman óptica o macroscópica. En realidad es simple y sencillamente cómo se ven los pulmones a simple vista. Todos hemos visto pulmones, ¿no? Ahí en su clase de disecciones, en anatomía han visto cómo es un pulmón, no nos queda duda. Rosado, de aspecto vesicular en su superficie, expandido, la consistencia, etcétera. Y en el caso del bebé,
los bordes de las hojas pleurales, los bordes delanteros de los pulmones a veces llegan a tocarse uno con otro, obstruyéndonos un poquito la vista del corazón y del mediastino, digamos abrazarlo. En un bebé que no respiró, acuérdense, pulmones sólidos, color oscuro, lisos, son tan pequeños que pues, prácticamente se van al fondo del tórax y nos dejan ver todas las estructuras ahí de la línea media. Por ejemplo, este pulmón es un pulmón que no respiró, aparte traía alguna patología, hay mucho moteado raro, pero pues podemos ver un pulmón sólido que no se expandió a nada. De hecho, pues vean ahí, es meter la mano para poderlo sacar, no había de otra, no lo podíamos ver. Y pulmones que sí, pueden ver, ya se expandió, ya tiene incluso pequeñas burbujas, ya sus alveolos ya recibieron aire. Este es un pulmón que sí respiró, que es el que habíamos visto del diafragma. Muy bien, ¿dudas? Nada. No, Muy bien. Incluso todavía podríamos hacer una radiografía, una simple placa, donde veríamos que un pulmón que sí respire, pues ustedes saben, va a ser radiolúcido, se va a ver oscuro en la placa, y pulmones que no respiren sólidos van a ser radiopacos. También ya lo podemos visualizar, a veces sin necesidad de hacer autopsias, tenemos un equipo de rayos X, podríamos hacer esta placa y ya tendríamos también mucha certeza. Ni siquiera hay aire en el abdomen, pareciera que hay un poquito y en el otro sí. Bueno, la más famosa de las pruebas de dosimacias, tal vez ustedes alguna vez escucharon hablar de ella, los textos antiguos, etcétera, hablan de que esta la inventó Galeno, más bien al parecer Galeno solo la popularizó, pero era simple y sencillamente tomar los pulmones y meterlos en un recipiente con agua. ¿Qué pasaría, muchachos? Si hubieran respirado, ¿qué pasaría con esos pulmones? flotan. Flotarían, ¿verdad? En caso contrario, pulmón sólido que no haya respirado se va al fondo. Obviamente ya en la actualidad es una técnica con falsos resultados porque a lo mejor al bebé le hicieron RCP y le metieron aire o hay aire de descomposición. Entonces, no basta nada más con meterlos a ver si flotan. Si flotaron, es como cortar un trocito de esos pulmones y exprimirlo a ver qué tipo de burbujas salen. Las burbujas finas, burbujas pequeñas, que parecen punta de alfiler, ese es aire alveolar, porque burbujas grandes son el aire muerto de la vía respiratoria, que es el que le metieron por RCP, o de descomposición, ese pues no nos interesa. Nos interesa ver que si hay esas pequeñas burbujas finas, y si aún después de haber hecho esto, el pulmón sigue flotando, porque respiró, porque no podemos sacarle todo el aire, más que lo apretemos. Por eso se hace ya en varios tiempos. Bien, ahí está, pues unos pulmonzotes, ahí están el tamaño de la mano, ahí ligados y se van al recipiente. ¿Respiraron o no respiraron? No. No, ¿verdad? No respiraron. Así es. Ahí ignoren el hecho de que es uno de esos recipientes de bebidas raras que solo se dan en Lerdo, pero es lo que había disponible por allá en el lugar de trabajo, ¿verdad? Son muy aficionados a bebidas raras. En fin, pero bueno, pueden ver que se van al fondo. Por el contrario, estos que hubo o no hubo aire, Sí, sí hubo. Sí, sí hubo. claro, ¿verdad? Están ahí flotando libremente. Y aparte, pues se les ve, ¿no?, de su superficie. Bien, pues tomamos un trozo, lo exprimimos, como pueden ver, si hay burbujas grandes, que son tanto el de la putefacción, que ya estaba un poquito descompuesto este bebé, y aparte el aire que está en la vía respiratoria. Sabemos, es aire muerto, no es aire que se inhale. Así lo llaman en neumología cuando lo vean. Y las pequeñas burbujas como puntas, ahí que se alcanzan a ver en el agua, puntitos, ese es aire alveolar. Entonces, el producto, aunque está descompuesto y todo el rollo, sí resta. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas con esa prueba, con esas pruebas? No, doctor. Bien. Otras son las pruebas gastrointestinales. Básicamente es abrir el abdomen y ver
Si el estómago, primero, si tiene aire, si respiró, también tuvo que haber tragado aire, deglutido aire, e incluso nos ayuda a saber un poquito el tiempo de vida, ¿no? Si nada más llegó al estómago, pues no tiene ni una hora de haber inhalado ese aire, deglutido ese aire. Conforme va avanzando, por ejemplo, ya en el intestino delgado, entre 12 y 15 horas, y si ya lo encontramos incluso en intestino grueso y recto, tiene 24 horas como mínimo, que de hecho es el tiempo en que se espera que un bebé canalice gases, que ya no esté arrojando meconio, ya tiene su, ya completado en su tracto digestivo. Pues igual, pueden ver, pues un estómago y unas asas intestinales distendidas, en aire, comiendo, no hay mucho chiste, ¿eh? Y pues igual, órganos que no deglutió aire el bebé, ponemos que no respiró. Bien, entonces se van al agua, también podemos hacer la misma prueba, meter esas vísceras a un recipiente con agua y ver si flotan o no flotan en caso de que tuviera aire deglutido. Y todavía podríamos abrir sobre todo el estómago para buscar restos de alimentos, principalmente pues leche materna, ¿verdad? ¿Qué más va a recibir un bebé o en teoría? Y obviamente ningún bebé pues va a tener leche materna en su estómago si no está vivo. Entonces sería una prueba muy obvia, o podemos hacer pruebas químicas en búsqueda de trazas de saliva también, ¿verdad? Bebé vivo va a deglutir saliva. ¿Vale? ¿Dudas con eso? No, doctor. Muy bien. También esas son pruebas que se hacen. La última de esas pruebas es la dosimasia vascular, que no es más que observar los famosos cortocircuitos circulatorios que ustedes aprendieron en embriología, ¿verdad? Si es que embriología no les pasó de noche, y que es básicamente el cambio de circulación fetal a la circulación ya extrauterina. Recuerden, básicamente, el flujo de sangre le llega a través de la vena umbilical, pasa al hígado, de ahí a través de las suprahepáticas alcanza corazón, donde vamos a encontrar dos comunicaciones, que es comunicación o agujero oval interauricular y el ducto arterioso. Esto permite que la sangre, que es esta sangre oxigenada, bueno, ya mezclada, que está en el sistema venoso, pueda brincar al sistema arterial, ¿no? Sí, para no pasar toda por los pulmones, y que la sangre mezclada alcance la circulación general. Básicamente, ducto arterioso y agujero oval. La sangre ya regresará a través de las dos arterias umbilicales a la placenta para su reoxigenación. Esa es la circulación fetal. ¿Cuáles son esos 4 shunts o cortocircuitos que marca por ahí el Moore clásicamente? No ocurren inmediatamente al nacer, ojo, van pasando conforme las horas. Se va a cerrar ese agujero oval y ya, queda ahí nada más como una foseta en la aurícula. El conducto arterioso se cierra y se convierte en ligamento. La vena umbilical se cierra y se convierte en ligamento también, igual que las arterias umbilicales, que se convierten en ligamento vesical inferior. Entonces, esos los vamos a revisar también en la autopsia, a ver si ya hay cambios que indiquen pues que el bebé pasó del medio de la circulación placentaria a una circulación ya autónoma. Por ahí, en este corazonzote, pues vemos que sí está el agujero oval, es que se demostró pues pasando una pequeña aguja para ver que en efecto sí había comunicación interauricular todavía. En este otro vemos un corazón y un bloque de pulmones, pero ahí podemos ver la presencia del conducto arterioso, pues todavía tiene sangre en su interior, no ha iniciado su cierre. Aquí tenemos estas son las arterias umbilicales todavía permeables, todavía hay sangre. Son cambios, todos los que estamos viendo ahí, pues son cambios que indican que el bebé no ha iniciado la transición a la vida, a la circulación autónoma, o plano nunca nació vivo. ¿Vale? ¿Dudas? No, No, doctor. Bueno,
ahí pues estamos aplicando lo que vimos en embriología. Bien, eso es ya para saber, pues con eso completamos el saber si el bebé vivió o no. En caso de haber vivido, pues podemos determinar cuánto, más o menos, según las características. Ya vemos, por ejemplo, que la piel se empieza a descamar a las 24 horas, o que ya deja de haber meconio. El cordón umbilical, acuérdense, se empieza a desecar luego desde el primer día, se completa a la segunda semana se cae, en todos los casos. En fin, todos esos parámetros, las arterias umbilicales se cierran a las 6-8 horas, el conducto arterioso todavía en las primeras 24 horas de vida. Entonces, eso nos permite más o menos darnos una idea de cuánto vivió el producto. Y bueno, como toda autopsia, pues le vamos a buscar las causas de muerte tradicionales, ¿no? Ver si hay evidencia de traumatismos, de envenenamientos, de asfixias, etcétera. Y como les decía en clases pasadas, va a ser vital si se tiene a la mano la placenta y el cordón umbilical, ya que pueden tener la evidencia de la muerte a veces, más que el propio bebé. ¿Vale? Por ejemplo, pues aquí tenemos un bebé que venía de sabemos por esa técnica del ligado, o que es de un hospital o de algún lugar clandestino, ¿no? Lo tiraron por ahí, y eso nos permite a nosotros saber que quien practicó este parto o aborto, lo que haya sido, pues tenía algún conocimiento médico, ¿no? Está ligado el producto, se ve que está pinzado, se le ven las huellas de las pinzas, probablemente venía de alguna clínica clandestina. Y hasta meconio tienen todavía. Y tenemos ejemplos de patología placentaria. Esta es una diabetes gestacional, hay infarto de placenta, ven coágulos, hasta el color se ve medio feo, ¿no? Esta es una paciente con diabetes gestacional. Bueno, pues también hay causas violentas, ¿no? Este bebé, pues, vemos que hay un traumatismo craneoencefálico, está todo hemorrágico. Este bebé nació en una letrina, ahí donde cayó, todavía aparte no conforme de haber caído ahí en los desechos, la madre le arrojó un bloc y le cayó en la cabeza. Llamó la atención cuando pues, los dueños de la casa se encontraron ahí que entre el excremento andaba un piecito. Fue como se dieron cuenta que había un bebé. Esto fue por un traumatismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, creo que no, doctor. Muy bien. Bueno, nos salimos de tiempo, digo que nos salimos de la sesión y volvemos a entrar, porfa. Sí, doctor. Mi compu se alocó ahorita de repente. Bueno, les vuelvo a compartir. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, pregunta, comentario de lo que vamos viendo? ¿Ninguna? Bueno, acá dice pues, brinco. Bueno, déjenme les paso. Aquí siempre se me ha pasado mover una diapositiva. Nada más que se acomode esto. Ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, doc, ya se ve. Bien, ok. Bien. Ahí. Bien, ¿cómo se interpretan estos hallazgos? Ya vimos, pues, la edad gestacional, la viabilidad, si murió in útero, si vivió fuera del útero, etcétera, ¿no? Que murió en dado caso. Los hallazgos, ¿cómo se interpretan o qué resultado nos da esta autopsia? La autopsia fetal es distinta. Si el producto que recibimos y autopsiamos era inviable o vemos desde un principio que es inviable, pues obviamente para nosotros hay que investigar la posibilidad de un aborto, ya sea natural o inducido, ¿vale? Independientemente de la circunstancia. Si el producto era viable, o sea, que sí podía haber vivido potencialmente, ya estaba muy avanzado en su edad, pero las dosimacias eran negativas, aunque era viable, no vivió. Si tiene los signos de haber muerto in útero, hablamos de un óbito en medicina.
Para la ley todavía cabe la posibilidad de aborto, ¿verdad? Que el aborto haya sido producido y acuérdense que el concepto de aborto para la ley es que el producto se muera antes del parto. Pero si el producto era viable y tiene las dosimetrías positivas, vamos a hablar de un recién nacido. Nació, vivió y murió. No importa el tiempo, así hayan sido unos segunditos en lo que hizo por respirar y se murió, pues ya vamos a poder hablar de un homicidio de recién nacido. Ese es lo que se determina este procedimiento. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Okay, muy bien. Bueno, en cuanto a la madre, pues, ¿cómo sabemos que una mujer acaba de pasar por un parto? Bueno, hacemos un tacto vaginal, ¿verdad? Bueno, obviamente, pues, en el peor de los casos, ahí va a estar la cicatriz o la incisión de la cesárea, ¿verdad? Todavía reciente, pues, eso no es ningún navajazo de Bryan, es obvio que es una cesárea. Bien, pero en dado caso que fuera un parto vaginal, pues podemos hacer un tacto y encontrar restos que llamamos loquios, restos de sangre y a lo mejor todavía de algún tejido placentario si no hubo una limpieza manual o un legrado. Vamos a encontrar estos restos. La sangre es todavía roja, todos estos restos son frescos. En la primera semana, digamos, 3, 5 días, todavía encontramos restos de color rojo. Se van haciendo cafés conforme va pasando la degradación de este tejido, de estos coágulos, y puede durar así 2 semanas, arrojando loquios de color café. Y hay quienes dicen, todavía a los 2 meses pudiera haber algún resto, que ya sería de un color amarillento, ¿no? Ya no ayudaría mucho, pero bueno. Obviamente también, si esa mujer acaba de pasar por un parto y ustedes se van a enseñar a hacer tactos, pues vamos a encontrar un cervix dilatado y reblandecido, ¿no? El clásico orificio de 1 centímetro y un cervix consistencia como la nariz, ¿verdad? Como dicen los autores en ginecología. Un cervix blando y pues acuérdense que por ahí va a pasar pues, una cabeza de 10 centímetros de diámetro, que es lo que se debe dilatar el cervix, ¿vale? Y todavía incluso podemos palpar el útero. Normalmente hacemos ahí las maniobras y todo el rollo. Normalmente no lo palpamos en una paciente no embarazada. Ya en embarazada, pues obviamente hay una altura de fondo uterino, hasta podemos usar para estimar la edad gestacional. Y si acaba de sufrir un parto, bueno, pasar por un parto, aún podemos palpar ese útero aumentado de tamaño, aunque ya no haya bebé adentro. Vamos a encontrar un útero en franca involución. Esos signos nos dicen que esa paciente tuvo un embarazo y que acaba de terminar hace poco, ¿sale? Y pues todavía si quisiéramos ser más objetivos, pues le hacemos una prueba de gonadotropina, clásica prueba de embarazo, que todavía puede ser detectada 1 semana después del parto. Pudiera dar positivo y si todavía queremos ponerle un clavo al ataúd, podemos hacer el perfil genético y ver si esa mujer guarda algún parentesco con el producto que tenemos por ADN y ya con eso, pues hasta aseguramos que es la madre del producto. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas de lo que se examina en la mamá? Doctor, hay casos, bueno, no solo en este caso pues es la madre la que, a la cual se pretende ser, investigada. Hay casos en los que esta se pueda negar. Pues siempre se va a poder negar al estudio porque es un estudio invasivo. Todo examen te va a hacer con consentimiento informado. Si no quiere, pues, de modo, no se puede, ¿verdad? No le podemos obligar a menos que solicitemos la orden de un juez. Si no quiere, pues no. Con la pena, ¿verdad? Vamos a tener que buscar otras maneras de verificar el delito. Igual para cualquier persona detenida por cualquier delito que le quiera sacar sangre, no se la va a sacar sin su consentimiento. Para un estudio, para ADN, todo lleva consentimiento. ¿Sale? Pero ya con orden del juez ya se ven obligados. Ya sería inobjetable, ¿verdad? Pero de primera intención, pues no la pedimos. Primero pedimos, de acuerdo al procedimiento, pedimos el consentimiento de la persona a la que vamos a examinar. ¿Sale?
Gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, eso fue todo lo de el tema de homicidio de recién nacido. Y pues con eso prácticamente terminamos. Vamos a ver del programa de medicina legal. Les digo, es una pena que no pudiéramos abordar nada de medicina laboral, así que pues los invito a que conozcan. Ahí en el temario que les pasé vienen los temas que no alcanzamos a ver, bajen las leyes que vienen ahí un día, denles una leída, revisen algunas de las enfermedades, porque pues aunque algunas las van a ver en otras materias o ya las vieron en las clínicas, algunas otras no, y sobre todo el enfoque que es de medicina laboral, ¿no? Entender qué cosas causan esas enfermedades. Ok, bueno, ¿una duda que tengan? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Una compañera me comentó que cómo va a repercutir, pues, que ellos no hayan alcanzado a exponer. Si no alcanzaron, pues a eso voy ahorita, si no hay problema. Si ya no alcanzaron, la evaluación continua, también se toma en cuenta el hecho de la asistencia y todo el rollo. Si hubo presentación de por medio, se agrega eso nada más, pero no cambia los puntajes. ¿Sale? Ok, está bien, doctor. Gracias. A propósito de eso, la evaluación, ¿cómo va a ser, muchachos? 30% de examen, elijan la fecha y hora, me la pasan, nos vamos a conectar aquí por Zoom y aquí yo les paso el link, un vínculo para contestarlo. No se necesita descargar nada, no es necesario usar algún dispositivo especial, cualquier móvil, cualquier computadora sirve, solo tener su navegador de internet. Eso es el examen, es de confusión múltiple. 30% lo dedicaba yo a la actividad de ir al CEMEFO. Como no se hizo y no se puede, ya se volvió a alocar la cosa, lo que he hecho es, yo les voy a pasar en su momento el fin de semana un informe de una autopsia, una ahí que encuentre que sea acorde a nuestros designios, y les voy a decir qué me van a contestar de esa y cómo me lo van a enviar. Básicamente es pues, que ustedes digan de qué se murió con base en leer la autopsia, con lo que ustedes saben de otras materias, de sus clínicas, de sus nosologías y con lo que investiguen. Van a tener que apuntar las referencias bibliográficas de dónde están sacando su dicho. Yo creo que este muerto se murió de un traumatismo. Bueno, por lo que lo vi en la autopsia o lo que dice la autopsia, más la información teórica y investigación bibliográfica que ustedes puedan hacer para fundamentar sí o por qué no. Y cómo lo llenarían en el certificado de defunción, cómo pondrían esas causas. Eso es lo que se va a evaluar con otro 30%. Yo se lo mando a su jefe de grupo junto con las instrucciones de qué se va a hacer. ¿Sale? 30% es la evaluación continua que incluye tanto cuando expusieron como la asistencia y cómo se desenvolvieron aquí en la clase. Eso se toma en cuenta, aunque raramente les quito puntos por eso, pues todo el mundo medio participa. Entonces ahí va ese 30%. Y el 10% restante es autoevaluación, nada más que acuérdense atendiendo a lo que dice la palabra, autoevaluación. Siempre les pongo eso. No, la clase estuvo muy padre, estuvo muy interesante, es conocimiento, bla, bla, bla. No, muchachos, para evaluarme a mí y a mi clase, ustedes pues ya disponen o la escuela les habrá dado los medios para hacerlo. Aquí se van a evaluar ustedes, va a ser una pregunta extra en el examen, la autoevaluación. Del 1 al 10, y no nada más basta con darse la calificación, habrá que justificar lo bueno, lo malo que ustedes consideren que hicieron o no hicieron en esta clase, y eso te va a añadir al 90% que ya llevamos. ¿Dale? ¿Dudas? Yo, doctor, y ya no vamos a tener otra oportunidad para ir a CEMEFO con usted. La situación es que, muchachos, yo ya no voy a regresar ni a la docencia ni a CEMEFO. Yo ya me voy a retirar de aquí, de este estado, entonces temo que no habrá chance. Me voy a hacer residencia, muchachos. Pues ya se acabó mi etapa. Entonces,
ni hablar, ¿verdad? Pues bueno, muchachos, por lo mismo de que pues ya no los voy a ver, pues como comentarios finales decirles que esta clase, esta materia es, a menos que se dediquen a esto, buena parte del conocimiento que vimos pues no lo van a aplicar. Lo que siempre he querido hacer con esta materia es que ustedes se lleven más que nada los modos para desenvolverse en las muchas situaciones médico-legales que enfrentamos. Pues siempre les digo, todo lo peor que se imaginen les va a pasar. Y por desgracia así es, no nos preparan, no nos dicen qué hacemos cuando nos metemos en cosas médico-legales, ¿no? Y ese ha sido el propósito de esta clase, más que se enseñen a llenar un certificado, que no lo van a hacer hasta que ya estén ahí, más que aprendan a clasificar lesiones o mucho menos a hacer una autopsia, ¿verdad? Eso pues solamente si se dedican a este mundillo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, comentario en los 5 o 7 minutos que nos quedan respecto de la clase? ¿Alguien que quiera decir algo, opinar? Agradecerle, doctor, por la disposición y por las clases y por la atención de siempre estar aquí. Lo personal sí me agradó mucho, se me hizo muy interesante la materia, tenía otro concepto y realmente yo creo que no soy el único que le va a sacar provecho a esto. De algún modo, en algún momento nos va a tocar alguna situación donde tengamos que poner en práctica alguna de las situaciones que vimos en clase. Eso espero y hacerlo de buena manera y agradecerle por la disposición y desearle éxito en las demás metas que tenga. Muchas gracias. Ojalá, ¿verdad? Todos puedan aprovecharlo. Cuando llegaron, muchos dijeron, ¿verdad? Pues, ni siquiera sé qué es esto, o es algo aburrido. Bueno, pues ya vieron que no tanto. ¿Alguien más? Yo también, doctor, agradecerle pues su tiempo, la disposición de presentarnos sus casos, que pues yo creo que para todos nos fue bastante interesante. Sobre todo que es algo que no estamos acostumbrados a ver y que en cierta forma pues no íbamos a conocer en otras materias, que nada más en esta es única y exclusivamente para detallar todo lo que nosotros no aprendemos, y muchos de los maestros que llevamos no tuvieron la experiencia de tener esta materia que, pues, como ya comentó mi compañero Juan, nos va a ser de mucha utilidad en cualquier momento de nuestra carrera como médicos en formación. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Pues sí, ¿verdad? Y también he tratado de hacer la medicina legal que yo hubiera querido recibir, ¿verdad? Bueno, muy padre y muy gráfica, sobre todo lo gráfico. Bueno, gracias por ahí en el chat. ¿Alguien más tiene otro comentario? Si no, pues cerramos. ¿Nadie? Yo, doctor. ¿Mm? Que además de que estuvimos viendo las clases teóricas, me gustó muchísimo que hubiera casos clínicos y imágenes muy gráficas que pues en algún momento pues también nos puede tocar ver. Y sí, o sea, se agradeció muchísimo que estuviera siempre con nosotros explicándonos y que nos estuviera preguntando siempre si entendíamos y si había alguna duda. Eso también me gustó muchísimo. Perfecto, gracias. Gracias, Ana Lili. Bueno. Bueno, muchachos, gracias por un pedacito de experiencia. Gracias, muchachos. Es básicamente creo que todo lo que todos deberíamos como maestros. Ustedes, si un día igual llegan a ser docentes también, gracias por sus corazones. Nos estamos viendo la próxima semana con el examen. Me avisan ahí con tiempo la fecha y hora en que lo van a querer y nos vemos igualmente aquí para pasarles el vínculo, ¿sale? Gracias a todos por sus buenas intenciones. Muchas gracias, doctor. ¿Sale?